Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Pero lo que pasó después del empujón frente a 200 personas en la graduación de mi nieta fue algo que jamás imaginé. El empujón de mi propio hijo frente a todos esos invitados fue solo el principio, porque lo que descubrí después me heló la sangre. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar podría salvarte de perder todo lo que has construido en tu vida. Esta no es una historia de venganza. Es una historia de dignidad de un hombre que aprendió a protegerse cuando todos esperaban que se rindiera. Ese día, el 15 de junio, mi vida cambió para siempre. Sentí sus manos en mi espalda mientras sostenía el micrófono frente a todos los invitados. Casi caigo delante de mi nieta Sofía en su día más importante, el día de su graduación como médico. 200 personas fueron testigos de cómo mi propio hijo perdió el control porque me negué a entregarle algo que me costó 40 años de trabajo, mi villa frente al mar valuada en 9 millones de pesos. La casa que construí junto a mi esposa Lucía, la mujer que me acompañó durante 35 años hasta que el cáncer me la arrebató. Esa propiedad no es solo ladrillo y cemento, es cada amanecer que vimos juntos desde la terraza. Es cada cena familiar donde se forjaron recuerdos. Es el símbolo de nuestro esfuerzo, de nuestros sueños cumplidos. Pero esa tarde, frente a mariachis que dejaron de tocar y meseros que se quedaron paralizados, mi hijo Roberto me exigió que firmara los papeles de transferencia. Y cuando me negué, cuando le dije que ese no era el momento ni el lugar, él me empujó. Me empujó con fuerza, con rabia, con un desprecio que nunca había visto en sus ojos. Y lo peor no fue el empujón. Lo peor fue darme cuenta de que ya no reconocía al hombre que había criado. El niño que alguna vez me abrazaba y me decía que quería ser como yo cuando creciera, se había convertido en un extraño sediento de mi patrimonio. Pero yo ya sabía algo que él no imaginaba. 3 meses antes de ese día, yo había tomado precauciones. Había hecho llamadas, había visitado a personas de confianza, había preparado un plan. Porque las señales estaban ahí desde hacía mucho tiempo, y yo, aunque viejo, no soy tonto. Y esa misma noche, después de que todos se fueron, y me quedé solo en mi casa mirando el mar, hice una llamada que cambiaría todo. Una llamada que pondría en marcha la justicia que mi hijo nunca vio venir. Me llamo Héctor Maldonado, tengo 68 años. Y durante 42 años creí que había criado a un buen hombre. Soy ingeniero civil jubilado originario de Guadalajara, donde nací y me formé. Trabajé toda mi vida en construcción de infraestructura, puentes, carreteras, edificios que aún están en pie y que llevan parte de mi sudor y mi dedicación. No vengo de familia rica. Mi padre era albañil y mi madre trabajaba limpiando casas. Aprendí desde niño que nada se regala en esta vida, que cada peso se gana con esfuerzo y dignidad. Estudié la universidad trabajando de noche, cargando bultos de cemento, ayudando en obras. Me gradué a los 26 años con honores y con las manos callosas. Conocí a Lucía cuando tenía 28 años. Ella era secretaria en la empresa donde conseguí mi primer empleo como ingeniero junior. Era una mujer de sonrisa suave, de palabras sabias, de esas que te hacen mejor persona solo con estar a tu lado. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con 20 invitados y un pastel hecho por su madre. Lucía y yo teníamos un sueño: tener una casa frente al mar. No por lujo, sino porque ambos crecimos en el ruido de la ciudad y anhelábamos despertar con el sonido de las olas. Trabajamos juntos durante 30 años para lograrlo. Ella administraba cada peso como si fuera oro. Yo aceptaba proyectos extras, viajaba a obras lejanas, sacrificaba fines de semana. En 2005 finalmente lo logramos. Compramos la villa en la costa en una zona que en ese entonces no era tan exclusiva. Pagamos 3 millones de pesos, fue toda nuestra vida reunida en una transacción. Recuerdo el día que recibimos las llaves. Lucía lloró de felicidad. Yo también, aunque intenté disimularlo. Esa casa fue nuestro refugio durante 8 años. Cada fin de semana íbamos, a veces solos, a veces con nuestro hijo Roberto y su familia.
Vimos atardeceres desde la terraza, plantamos un jardín de bugambilias que Lucía cuidaba con devoción, cocinábamos juntos en esa cocina con vista al océano. Pero en 2013, Lucía comenzó a sentirse mal. Cansancio, pérdida de peso, dolores, que al principio ignoramos pensando que era la edad. Cuando finalmente fuimos al médico, el diagnóstico cayó como un martillazo: cáncer de páncreas, etapa avanzada. Le dieron 6 meses de vida. Lucía vivió 11 meses más. 11 meses donde cada día era una despedida y un milagro al mismo tiempo. Pasamos ese último tiempo en la villa. Ella quería estar ahí mirando el mar, sintiendo la brisa. Murió una madrugada de febrero en nuestra cama con mi mano sosteniendo la suya mientras el sol comenzaba a salir sobre el horizonte. Cuando perdí a mi Lucía hace 8 años por el cáncer, le prometí frente a su tumba que cuidaría lo que construimos juntos. Esa villa no es solo una propiedad. Es el último pedazo de vida que compartimos. Es donde aún la siento cerca cuando me siento en la terraza al amanecer. Mi hijo Roberto tiene 42 años. Es mi único hijo, el niño que Lucía y yo recibimos como un milagro después de 3 años de intentarlo. Lo criamos con amor, con valores, con todo lo que pudimos darle. Pagué su educación completa, universidad privada, maestría en administración. Hoy es empresario de tecnología, tiene su propia compañía de desarrollo de software. Roberto se casó hace 15 años con Vanessa, una mujer que conoció en la universidad. Ella es arquitecta, viene de una familia de clase media alta. Al principio parecía buena persona, educada, inteligente. Lucía siempre tuvo sus reservas, me decía en privado. Héctor, esa mujer mira nuestra casa con ojos de tasadora, no de familia. Yo la tranquilizaba, le decía que estaba siendo injusta, que Vanessa solo era práctica. Cuánto me equivoqué. Cuánto extraño la intuición de Lucía. Roberto y Vanessa me dieron 2 nietos. Sofía, que acaba de graduarse de medicina a los 24 años, y Mateo, que tiene 19 y estudia ingeniería. Sofía siempre fue especial para mí. Desde pequeña venía a la villa y me ayudaba en el jardín, me hacía preguntas sobre las plantas, sobre el mar, sobre la vida. Es noble, trabajadora, humilde, a pesar de haber crecido con comodidades. Pagué toda su educación universitaria. 9 años de carrera de medicina, libros, congresos, todo. Nunca pedí nada a cambio. Es mi nieta, es mi sangre, es el futuro. Mateo también es buen muchacho, más callado, pero respetuoso. Hoy vivo solo en la villa. Tengo buena salud para mi edad, camino todas las mañanas por la playa, cocino mis propios alimentos, manejo mi propio auto. Recibo una pensión digna de mi trabajo como ingeniero, más algunos ahorros que administro con cuidado. No soy rico, pero tampoco me falta nada. La propiedad que compré en 3 millones ahora vale 9 millones. La zona se desarrolló, se volvió exclusiva. Llegaron hoteles boutique y restaurantes caros. Pero yo sigo ahí en mi casa, en mi refugio, en el lugar donde aún converso con Lucía en las noches cuando la soledad aprieta. Mi relación con Roberto siempre fue buena. O eso creí. Fue un niño educado, responsable. En su adolescencia tuvimos los problemas normales, pero nada grave. A los 16 años me ayudaba en proyectos sencillos de construcción. Durante el verano le gustaba aprender. Me sentía orgulloso de él. Pero algo cambió cuando se casó con Vanessa. Poco a poco las visitas se volvieron más espaciadas, las conversaciones más cortas, las miradas más distantes. Roberto dejó de llamarme papá con naturalidad, comenzó a usar mi nombre en tercera persona cuando hablaba de mí frente a otros. Héctor esto, Héctor aquello, como si fuera un conocido y no su padre. Y en los últimos 2 años, cada vez que nos veíamos, el tema de la villa salía a relucir. Primero de manera sutil, luego más directa, finalmente con presión abierta. Pero eso lo contaré más adelante porque aún no quiero arruinar el orden de esta historia que necesito contar completa para que entiendan por qué hice lo que hice. Era un domingo cualquiera, 15 de junio, el día más importante para mi nieta Sofía. El cielo amaneció despejado de ese azul intenso que solo se ve en la costa. Desde las 6 de la mañana estuve despierto preparando todo personalmente. Quería que ese día fuera perfecto para ella, para mi nieta que había trabajado tanto por su sueño de ser médica. La mesa principal la coloqué en la terraza justo donde se tiene la mejor vista al océano.
Mandé traer flores blancas y doradas, los colores de su universidad. Contraté un servicio de banquetes que preparó comida mexicana tradicional, mole poblano, chiles, enogada, arroz a la mexicana, frijoles, charros. El olor llenaba toda la casa desde temprano, mezclándose con la brisa salada del mar. Los mariachis llegarían a las 3 de la tarde. Contraté al mejor grupo de la región, 8 músicos con sus trajes de charro impecables. Lucía siempre decía que una celebración sin mariachis no era verdadera celebración mexicana. Aunque ella ya no estaba, yo mantendría esa tradición. Puse la foto de Lucía en un lugar especial de la mesa principal con una vela blanca al lado. Quería que estuviera presente de alguna manera, que Sofía sintiera que su abuela la acompañaba en ese logro. Lucía había muerto cuando Sofía apenas comenzaba la carrera. Siempre me decía: Héctor, esa niña va a ser doctora, tiene manos de sanadora. A las 11 de la mañana comenzaron a llegar los trabajadores de decoración. Globos dorados por todo el jardín, listones blancos en las sillas, centros de mesa con gardenias. El jardín que Lucía plantó lucía espléndido. Las bugambilias estaban en plena floración, fucsias intensos que contrastaban con el blanco de las decoraciones. 200 invitados confirmados. Familia extendida. Amigos de Sofía de la universidad, vecinos de toda la vida, colegas míos del tiempo en que trabajaba. Había rentado sillas adicionales, mesas bajo carpas blancas, por si el sol pegaba muy fuerte. Todo estaba calculado, todo estaba listo. Me bañé y me puse mi mejor traje, el gris Oxford, que Lucía me regaló para nuestro 30º aniversario. Me até la corbata azul marino, la misma que usé en la boda de Roberto. Me miré al espejo y por un momento vi a un hombre viejo con arrugas profundas alrededor de los ojos, con el cabello completamente blanco. Pero también vi dignidad. Vi a un hombre que había trabajado honestamente toda su vida. Sofía llegó a la 1 de la tarde. Venía radiante con su toga blanca de médico, su birrete con el listón dorado, su diploma enrollado con un lazo. Se lanzó a mis brazos como cuando era niña. Abuelo, gracias por todo esto. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía. La abracé fuerte, sintiendo que mi corazón se llenaba de un orgullo inmenso. Esta niña había estudiado 9 años sin descanso, había dormido 4 horas diarias durante su residencia, había llorado de agotamiento más de una vez en mi hombro. Y ahora era doctora. Mi nieta era doctora. Tú lo lograste, mi vida. Tú sola con tu esfuerzo. Yo solo pagué la colegiatura, pero el sacrificio fue tuyo. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Saludos, abrazos, felicitaciones para Sofía. El jardín se llenó de vida, de conversaciones, de risas. Los meseros circulaban con bandejas de canapés y agua de horchata. Todo fluía perfecto, exactamente como lo había planeado. A las 2:30 llegaron Roberto y Vanessa. Tarde como siempre últimamente. Roberto traía puesto un traje negro caro, probablemente italiano. Vanessa, un vestido blanco entallado, que honestamente parecía más apropiado para una boda que para una graduación. Lentes de sol, grandes, bolsa de marca, tacones altos que se hundían en el pasto del jardín. «Hola, Héctor», dijo Vanessa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No, papá. No, suegro». Héctor, como si fuera su vecino o un conocido casual. Eso llevaba años haciéndolo. Roberto al menos me dio un abrazo rápido, aunque su cuerpo estaba tenso, distante. «Hola, papá, qué bonito quedó todo». Se fueron directo a buscar a Sofía sin detenerse mucho conmigo. Los vi saludar a mi nieta con efusividad, tomarse fotos con ella, pero había algo forzado en sus sonrisas. Algo que yo ya conocía bien, pero que ese día se sentía más pesado. Vanessa se sentó en una mesa lateral, no en la principal donde yo había puesto sus lugares. La vi recorrer la propiedad con la mirada, ese gesto que Lucía había detectado años atrás. Esa forma de calcular espacios, de evaluar, de codiciar. Le dijo algo a Roberto al oído. Él negó con la cabeza como diciéndole que no era el momento, pero ella insistió. Vi cómo le apretaba el brazo, cómo le hablaba con intensidad. Roberto se veía incómodo, sudaba a pesar de que había buena brisa. Se aflojó la corbata, tomó un trago largo de su copa de vino. Los mariachis comenzaron a tocar a las 3 en punto. Cielito lindo, Guadalajara.
Todas las canciones tradicionales que alegran el corazón. La gente comenzó a cantar, a aplaudir. Sofía bailaba con su novio, un muchacho noble que estudiaba Derecho. Yo miraba todo desde mi silla en la mesa principal, sintiendo que Lucía estaría contenta con esta celebración. Entonces llegó el momento de los discursos. El papá de Sofía, mi hijo Roberto, debía hablar primero. Tomó el micrófono, agradeció a todos por venir, habló de lo orgulloso que estaba de su hija. Fue un discurso correcto, bien estructurado, pero frío. Como de empresa, no de corazón. Cuando terminó me pasó el micrófono. Yo tenía preparadas algunas palabras. Me puse de pie, carraspeé. Esperé a que el murmullo se calmara. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para nuestra familia. Miré a Sofía, que me sonreía con lágrimas en los ojos. Sofía, mi niña hermosa, hoy te gradúas de médico. Hace 24 años, cuando naciste, tu abuela Lucía te cargó en brazos y me dijo, esta niña tiene algo especial. Tu abuela tenía razón como siempre. Pausa. Sentí el nudo en la garganta. Pagué tu educación con orgullo, no porque fuera mi obligación, sino porque era mi privilegio. Ver en lo que te has convertido es el mejor interés que pude haber recibido de esa inversión. La gente aplaudió. Sofía lloraba abiertamente. Esta casa que tu abuela Lucía y yo construimos con tanto esfuerzo ha sido testigo de tu crecimiento. Aquí diste tus primeros pasos en este jardín. Aquí aprendiste a nadar en esa pequeña alberca. Aquí tu abuela te enseñó a plantar flores. Y ahí fue cuando lo dije. La frase que detonaría todo. Esta casa llena de recuerdos. Esta villa frente al mar seguirá siendo el lugar donde nuestra familia se reúna. Donde los recuerdos de Lucía vivan mientras yo tenga vida. Vi cómo el rostro de Vanessa se transformó, de sonrisa falsa a mueca de furia contenida. Le susurró algo a Roberto con violencia. Él cerró los ojos como preparándose para algo inevitable. Roberto se levantó abruptamente de su silla. El chirrido del metal contra el piso llamó la atención de varias personas. Comenzó a caminar hacia mí con pasos firmes, decididos. Los mariachis seguían tocando de fondo, ajenos a la tensión que comenzaba a crecer. Llegó a mi lado. Yo aún tenía el micrófono en la mano. Pude ver sus ojos inyectados de algo que no era solo rabia, era desesperación. De pronto, mi hijo dejó caer el tenedor que traía en la mano. El sonido metálico contra el plato resonó en un silencio que comenzaba a formarse. Y entonces dijo algo que me congeló el alma, aunque yo ya sabía que ese momento llegaría. Papá, suficiente de tu discurso sentimental. Necesitamos hablar, ahora. Su voz no era alta, pero tenía un filo cortante. Algunos invitados voltearon a vernos. Los mariachis seguían tocando, pero más bajito, sintiendo que algo estaba por pasar. Roberto, hijo, esto no es el momento. Es la graduación de tu hija. Exactamente, es la graduación de mi hija y tú estás aquí hablando de tu casa, de tus recuerdos, como si nosotros no existiéramos. Vanessa se había levantado también, acercándose con su celular en la mano, como si estuviera lista para grabar. Otros invitados comenzaron a sacar sus teléfonos, sin saber qué estaba pasando, pero intuyendo que sería algo que querrían tener registrado. Roberto, por favor, podemos hablar después de la fiesta. No, ya hablamos después muchas veces, y tú siempre te escapas con evasivas. O hoy es el día. Hoy firmas los papeles de transferencia, o esto se acaba aquí. El micrófono amplificaba cada palabra. 200 personas nos miraban ahora. Los mariachis habían dejado de tocar completamente. El silencio era absoluto, solo se escuchaba el sonido de las olas a lo lejos y el viento moviendo las bugambilias. ¿Papeles? ¿De qué hablas, hijo? No te hagas el tonto, viejo. Los papeles que Vanessa te llevó hace 3 meses. La transferencia de propiedad. Ya es tiempo de que dejes de ser egoísta y pienses en tu familia. Sentí como la sangre se me subía a la cara, no de vergüenza, sino de una rabia contenida que llevaba meses guardando. Esta es mi casa, Roberto. La compré con mi trabajo y el de tu madre. No es una herencia anticipada. Ya viviste tu vida. Es nuestro turno. Tienes una villa de 9 millones y vives solo siendo egoísta mientras nosotros tenemos deudas, mientras necesitamos expandir el negocio. Las palabras salían de su boca como veneno. Vanessa asentía detrás de él con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción, como si finalmente estuviera viendo el show que había estado esperando.
Roberto, tu madre no habría querido esto. Ella te enseñó a respetar. No metas a mamá en esto, mamá, ya no está. Y tú te aferras a sus recuerdos como pretexto para ser mezquino. Intenté alejarme, dar un paso atrás, pero Roberto me agarró del brazo con fuerza. Suéltame, hijo. No hasta que me escuches. Firma esos papeles hoy, o juro por Dios que nos olvidamos de ti. Roberto, estás lastimándome. Bien. Porque tú nos has lastimado a nosotros durante años con tu egoísmo. Entonces Vanessa se acercó más alzando la voz para que todos escucharan. Ya todos deben saberlo. Este hombre se niega a ayudar a su propia familia. Tiene una villa de 9 millones y vive solo siendo egoísta. Nosotros tenemos deudas, necesitamos expandir el negocio y él se niega a compartir. Los invitados miraban horrorizados. Algunos murmuraban entre ellos. Otros grababan abiertamente con sus celulares. Conté después, 47 personas grabaron ese momento. Él ya vivió su vida. Es nuestro turno. Pero es tan aferrado que prefiere morirse solo en esta casa enorme antes que ayudar a su propio hijo. Roberto me soltó el brazo solo para intentar arrebatarme el micrófono. Yo lo sostuve con fuerza sin saber por qué quizá era mi último símbolo de control en ese momento de caos. Dame eso, ya basta de juegos, viejo terco. Forcejeamos por el micrófono. Sus manos contra las mías. Sus ojos llenos de una furia que nunca había visto. Y entonces pasó. Me empujó. No fue un empujón leve de esos que se dan sin querer en una multitud. Fue un empujón con fuerza, con intención, con rabia. Sus 2 manos contra mi pecho lanzándome hacia atrás. Tengo 68 años. Mi equilibrio ya no es el de antes. Mis piernas flaquearon, mi cuerpo se fue hacia atrás. El mundo giró por un segundo. Sentí que caería al piso, que me golpearía la cabeza contra la mesa de madera, que todo terminaría ahí. Pero una mano me sostuvo. Uno de mis amigos ingenieros sentado cerca alcanzó a sujetarme del brazo y evitó mi caída. Me ayudó a recuperar el equilibrio, pero el daño ya estaba hecho. Silencio absoluto. 200 pares de ojos mirándonos. 200 personas que acababan de ver a un hijo empujar a su padre anciano en una fiesta familiar. El micrófono había caído al piso con un golpe seco que resonó por los altavoces. Nadie se movía. Nadie respiraba. Entonces, desde el fondo escuché un grito. «Papá, ¿qué haces?» Era Sofía. Mi nieta se abrió paso entre los invitados aún con su toga de graduación puesta. Llegó corriendo y se interpuso entre Roberto y yo con los ojos llenos de lágrimas, pero con una furia que hacía temblar su voz. «Papá, ¿cómo te atreves? Es mi graduación. Y empujas al abuelo». Roberto intentó recuperar la compostura, pero su rostro estaba rojo, desencajado. «Sofía, no entiendes. Esto es entre adultos. Tu abuelo está siendo egoísta. Egoísta, egoísta». La voz de Sofía subió de volumen, histérica de indignación. «El abuelo pagó toda mi educación. 9 años de universidad, libros, colegiaturas, congresos, todo. Y nunca me pidió nada a cambio. Y tú lo llamas egoísta porque no les regala su casa». Roberto dio un paso hacia atrás como si las palabras de su hija fueran golpes físicos. «Sofía, algún día comprenderás las necesidades de una familia, las deudas, las presiones. Entiendo perfectamente. Entiendo la codicia, eso es lo que entiendo». Vanessa intentó intervenir acercándose a Sofía con falsa dulzura. «Sofía, cariño, no comprendes la situación financiera. Tu papá y yo hemos invertido mucho en el negocio. Necesitamos liquidez. Tu abuelo tiene recursos que no está usando». Sofía la miró con un desprecio que heló el ambiente, y por eso empujan a un hombre de 68 años. Delante de 200 personas. NEPI graduación. Se volteó hacia mí y me tomó del brazo con suavidad. «Abuelo, ¿estás bien? Te lastimó». «Estoy bien, mi vida. Estoy bien». Pero no estaba bien. Sentía el corazón acelerado, las manos temblando, una opresión en el pecho, que no sabía si era del susto o de la tristeza. Entonces hice algo que llevaba ensayando mentalmente durante meses. Me agaché, recogí el micrófono del piso, me incorporé con toda la dignidad que pude reunir y hablé. Mi voz salió calmada, firme, más fuerte de lo que esperaba. «Roberto, Vanessa, les pido que se retiren de mi propiedad». Roberto abrió la boca para protestar. Esta fiesta es para Sofía, no para sus ambiciones personales.
No voy a permitir que arruinen más este día para ella. Papá, no puedes. Sí puedo, esta es mi casa. Y les estoy pidiendo frente a todos estos testigos que se vayan. Vanessa soltó una risa amarga sarcástica. Te vas de arrepentir, viejo terco. Sin nosotros vas a terminar solo en un asilo. Nadie va a cuidarte cuando estés enfermo. Nadie. Prefiero estar solo con dignidad que acompañado por codicia. Ni creas que verás más a tus nietos. Se acabó. Te quedaste sin familia. Roberto la tomó del brazo intentando callarla, pero el daño ya estaba hecho. Ella se soltó con violencia y comenzó a caminar hacia la salida taconeando furiosamente sobre el pasto. Roberto me miró una última vez. En sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero fue fugaz. Dio media vuelta y siguió a su esposa sin decir palabra. Los vi subir a su auto, un BMW negro que arrancó con un rugido exagerado. Se fueron levantando grava dejando una estela de polvo. 200 invitados seguían en silencio. Algunos con sus teléfonos aún grabando. Otros con las manos en la boca incrédulos. Otros con lágrimas en los ojos por la incomodidad de haber presenciado algo tan íntimo y doloroso. Sofía me abrazó fuerte llorando en mi hombro. Abuelo, lo siento tanto. Lo siento mucho. No es tu culpa, mi vida. Nada de esto es tu culpa. Levanté la mirada hacia los invitados. La fiesta estaba arruinada, eso era obvio. Pero no iba a permitir que Roberto tuviera la última palabra. Amigos, familia, les pido disculpas por esta escena. Pero no voy a permitir que esto arruine el logro de Sofía. Ella trabajó 9 años para ser doctora. Eso es lo que importa hoy, así que por favor sigamos celebrando. Le hice una seña a los mariachis. Ellos profesionales comenzaron a tocar de nuevo. Primero tímidamente, luego con más fuerza. La música llenó el jardín otra vez. Los invitados comenzaron a moverse, a susurrar, a retomar sus conversaciones. Pero el ambiente ya no era el mismo. La alegría se había roto. En su lugar quedaba una incomodidad, una pena colectiva. La fiesta continuó 2 horas más, pero fue una sombra de lo que debió ser. La gente se despidió temprano con abrazos incómodos y palabras de apoyo que sonaban huecas. Cuando el último invitado se fue, cuando los mariachis empacaron sus instrumentos y los trabajadores de limpieza recogieron los platos, me quedé solo en la terraza, solo con mi dolor, solo con mi rabia, solo con una certeza que había estado evadiendo durante meses. Mi hijo ya no era mi hijo. El hombre que me empujó frente a 200 personas era un extraño que compartía mi sangre pero no mis valores. Y yo, aunque viejo, aunque cansado, aunque con el corazón roto, ya sabía exactamente qué hacer. Porque 3 meses antes, cuando escuché aquella conversación telefónica, cuando supe que esto llegaría, tomé precauciones. Y ahora era tiempo de ejecutarlas. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la terraza hasta que el sol comenzó a salir sobre el horizonte del mar. La misma vista que Lucía y yo habíamos contemplado cientos de veces. La misma brisa que acariciaba mi rostro ahora llevaba un sabor amargo, como si hasta el océano supiera lo que había pasado. Repetí cada palabra en mi mente, cada gesto, cada mirada de desprecio de mi hijo. El empujón lo sentía todavía en mi pecho, no como dolor físico, sino como una marca que no se borraría jamás. 200 personas lo vieron. 47 lo grabaron. Mi humillación quedó registrada en 47 teléfonos celulares. Me pregunté 1 y 1000 veces qué hice mal. ¿En qué momento fallé como padre? Recordé cada decisión que tomé en su crianza. Fui estricto pero justo. Le enseñé a trabajar, a respetar, a valorar lo que se tiene. Lucía lo llenó de amor, de caricias, de palabras dulces. Nunca le faltó nada. Educación, casa, comida, oportunidades. Todo se lo dimos. Entonces, ¿dónde se torció el camino? Cuando mi hijo se convirtió en este hombre que empuja a su padre por una propiedad, la respuesta llegaba una y otra vez a la misma conclusión, Vanessa. Desde que ella entró a nuestras vidas, Roberto comenzó a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Dejó de visitarnos con frecuencia. Sus conversaciones se volvieron más superficiales. Empezó a medir todo en términos de dinero, de inversiones, de patrimonios. Lucía lo notó antes que yo. Me lo dijo en su lecho de muerte con esa claridad brutal que da la cercanía con el final. Héctor cuida nuestra casa. Roberto ya no es el mismo.
Esa mujer lo está cambiando. Protege lo nuestro. Pensé que era el dolor hablando, la morfina, el miedo a morir. Pero Lucía tenía razón. Siempre la tuvo. Me levanté de la silla cuando el cielo ya estaba completamente claro. Entré a la casa, a la habitación donde Lucía y yo dormimos durante 8 años. Su foto estaba en el buró. La tomé con manos temblorosas. Lucía, amor mío, ¿qué hago? Le hablaba como si pudiera escucharme. Necesitaba su consejo, su sabiduría, su forma de ver las cosas con esa claridad que yo nunca tuve. Me empujó. Nuestro hijo me empujó. Y no sé si puedo perdonar eso. Las lágrimas comenzaron a salir. Lágrimas que había estado conteniendo toda la noche. Lloré como no lloraba desde el día que la enterré. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por la familia rota. Lloré por la inocencia que jamás volvería. Pero entre las lágrimas algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una voz, quizá la de Lucía, quizá la mía propia, me dijo algo claro. No eres una víctima. Eres un hombre que se puede defender. Entonces comencé a recordar. No los momentos dolorosos de ayer, sino las señales que había estado ignorando durante años. Las señales que mi mente había archivado, pero que mi instinto siempre supo que estaban ahí. Hace 2 años, Roberto vino a visitarme un sábado por la mañana. Sin avisar, cosa rara en él. Llegó solo sin Vanessa, lo cual era aún más extraño. Nos sentamos en esta misma terraza, tomamos café, hablamos de cosas sin importancia. Pero entonces, de manera casual, demasiado casual, me preguntó, «Papá, ¿tienes testamento actualizado?» Me pareció una pregunta responsable. Un hijo preocupado por el futuro. Sí, lo actualicé hace algunos años después de que murió tu madre. Y contempla la situación actual. Digo la casa. Tus ahorros, todo está en orden legal. Todo está en orden, hijo, no te preocupes. Pero entonces sacó unos folletos de su portafolio. Mira, papá, he estado investigando. Por temas fiscales sería más conveniente que transfirieras la propiedad ahora que estás vivo. Los impuestos de herencia pueden ser muy altos. Vanessa había estado detrás de esa visita. Lo supe después. Ella era la estratega, Roberto solo el ejecutor. ¿Lo pensaré? Le dije sin comprometerme a nada. Se fue ese día un poco frustrado, aunque intentó disimularlo. 6 meses después, hace 1 año y medio, recibí la visita de un hombre que se presentó como tasador inmobiliario. Llegó sin cita previa con su portafolio y su tableta electrónica. Buenas tardes, señor Maldonado. Su hijo contrató nuestros servicios para hacer una tasación de la propiedad. Mi hijo no me dijo nada. Oh, bueno, quizá quería darle una sorpresa. Dijo que estaba pensando en actualizar el seguro. Mentira. Lo supe inmediatamente. Roberto nunca se ocupaba de mi seguro. Esa era una excusa mal elaborada. Dejé que el hombre hiciera su trabajo. Midió, tomó fotos, evaluó. Al final me dio una cifra 9 millones de pesos más o menos, dependiendo del mercado. Esa noche llamé a Roberto. ¿Para qué mandaste un tasador a mi casa? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Papá, solo era curiosidad. Quería saber cuánto había aumentado el valor. Ya sabes, por planeación financiera familiar. Roberto, no vuelvas a hacer algo así sin consultarme. Está bien, papá, perdón. No fue con mala intención, pero sí la había. Yo lo sabía y él lo sabía. Hace 8 meses, encontré en mi buzón unos folletos publicitarios de residencias para adultos mayores. No eran publicidad general. Estaban dirigidos específicamente a mí. Señor Héctor Maldonado, 68 años. Alguien había dado mi información personal. Los folletos eran de lugares caros, exclusivos, con todas las amenidades. Pero eran asilos al fin y al cabo. Lugares donde te mandan cuando ya no eres útil, cuando estorbas, cuando tu familia quiere tu casa pero no a ti. Confronté a Roberto por teléfono. ¡Pah! Tú mandaste esto. ¿Qué cosa? Folletos de asilos. ¿Asilos no, papá? ¿Por qué haría eso? Probablemente es publicidad normal. Tu nombre está en muchas bases de datos. Pero no era publicidad normal. Era demasiado específico. Alguien los había enviado con intención. Hace 6 meses Vanessa me llamó con voz dulce, esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo. Héctor, ¿podemos vernos para tomar un café? Quiero que conozcas a alguien. Accedí sin sospechar nada todavía.
Nos vimos en un café del centro. Vanessa llegó acompañada de un hombre de unos 50 años, traje formal, portafolio de piel. Héctor, él es el licenciado Mendoza, es notario. Le platiqué de tu situación y quiso conocerte. ¿Mi situación? El notario extendió su mano con una sonrisa profesional. Señor Maldonado, su nuera me comentó que está interesado en hacer una planeación patrimonial eficiente. No había dicho nada de eso. Pero seguí el juego. El notario sacó unos documentos de su portafolio. Ya estaban elaborados, ya estaban listos. Solo faltaba mi firma. Aquí tengo un esquema de transferencia de propiedad que minimizaría impuestos y facilitaría la transición generacional. Leí los documentos. Básicamente, yo transferiría la villa a nombre de Roberto, conservando un derecho de uso mientras viviera. Pero la propiedad sería suya. Esto es muy conveniente para usted, señor Maldonado. Se evita el proceso sucesorio. Los impuestos son mínimos y usted puede seguir viviendo ahí tranquilamente. Vanessa asentía sonriente. Héctor, es lo mejor para todos. Así no habrá problemas legales en el futuro. Los miré a ambos. Vi la trampa perfectamente clara. Necesito pensarlo, no voy a firmar nada hoy. El rostro de Vanessa se endureció apenas perceptiblemente. Héctor, el licenciado, vino desde lejos para esto. Hicimos la cita específicamente. No me consultaron antes de hacer la cita. Necesito tiempo para revisarlo con mi propio abogado. Desconfías de nosotros. Desconfío de las decisiones apresuradas. Vanessa guardó los papeles con movimientos bruscos. Está bien, pero no esperes mucho. Estas oportunidades fiscales no duran para siempre. Nunca firmé. Nunca volví a mencionar el tema. Pero ellos sí. Una y otra vez. En cada llamada, en cada visita, siempre encontraban la forma de mencionar la casa, la transferencia, lo conveniente que sería. Pero la gota que derramó el vaso fue hace 3 meses. El momento que cambió todo. Era un miércoles por la tarde. Yo estaba en mi estudio revisando unos documentos cuando escuché que alguien entraba a la casa. Pensé que era la señora que viene a limpiar 2 veces por semana. Pero entonces escuché voces. Roberto y Vanessa. ¿Papá?, gritó Roberto. No respondí inmediatamente. Algo en su tono me hizo quedarme quieto. No está, dijo Vanessa. Perfecto. Podemos revisar tranquilos. No me siento cómodo haciendo esto. Roberto, no seas débil. Necesitamos saber exactamente qué tiene, dónde guarda los documentos importantes. Cuando él ya no pueda decidir, nosotros tenemos que estar preparados. Mi sangre se congeló. Estaban hurgando en mi casa, en mis cosas, sin mi permiso. Vanessa, esto está mal. Lo que está mal es que tu padre sea tan terco. La casa vale 9 millones y él la usa solo. Es un desperdicio. Con ese dinero podríamos pagar nuestras deudas y expandir el negocio. Pero es su casa. Es tu herencia. ¿Por qué tenemos que esperar a que se muera? Puede vivir otros 20 años. Para entonces el negocio ya habrá quebrado. Escuché cómo abrían cajones, movían papeles. Mira esto, dijo Vanessa. Aquí está la escritura. Y esto parece ser un testamento viejo. Vanessa, por favor, vámonos. No hasta que encuentre qué más tiene. Debe tener cuentas bancarias, inversiones. Necesitamos saberlo todo. Entonces Roberto dijo algo que me partió el alma. A veces pienso que sería más fácil si simplemente lo declararan incapaz. Con un dictamen médico adecuado podríamos tomar control de sus finanzas. Exacto. Por eso te dije que hablaras con ese psiquiatra que conoces. Puede hacer una evaluación, decir que tiene principios de demencia senil. Es viejo, nadie cuestionaría el diagnóstico. No sé si pueda hacer eso. Prefieres perderlo todo. Prefieres que tu padre se lleve 9 millones a la tumba, mientras nosotros nos hundimos en deudas. Hubo un silencio largo. Está bien, hablaré con el psiquiatra. Los escuché salir de la casa minutos después. Me quedé sentado en mi estudio temblando de rabia y de dolor. Mi hijo acababa de aceptar conspirar para declararme incapaz, para robarme mi dignidad, mi autonomía, mi vida. Esa noche lloré. Pero al día siguiente tomé una decisión. Si ellos querían jugar sucio, yo jugaría con inteligencia. Llamé a Fernando Gutiérrez, mi amigo desde hace 40 años. Ingeniero también jubilado, pero cuyo hijo era abogado especialista en derecho patrimonial. Fernando, necesito ayuda. Urgente. Nos reunimos al día siguiente en su casa. Le conté todo. Las visitas, los folletos, el notario.
Y finalmente la conversación que escuché. Héctor, esto es grave. Están planeando despojarte de tu patrimonio. Lo sé, y necesito protegerme. El hijo de Fernando, el licenciado Gutiérrez, tomó notas mientras yo hablaba. Señor Maldonado, lo primero es actualizar su testamento. Pero no en cualquier notaría, sino en una donde su hijo no tenga contactos. Hecho. Segundo, necesita documentar todo. Tiene pruebas de estas presiones. Solo mi palabra. No es suficiente. Necesita grabar las conversaciones. En México es legal grabar conversaciones propias, sin consentimiento de la otra parte. Me enseñó cómo usar la grabadora de mi teléfono. Cómo activarla discretamente. Cada vez que lo presionen grave. Necesitamos evidencia. Durante los siguientes 3 meses, grabé 8 conversaciones. Cada vez que Roberto o Vanessa mencionaban la casa, la transferencia, su necesidad de dinero, yo grababa. También contraté discretamente a un investigador privado, un hombre recomendado por el licenciado Gutiérrez. Su trabajo era simple: investigar la situación financiera real de mi hijo. Los resultados llegaron 2 semanas después. Roberto tenía deudas por 2.500.000 pesos. Su empresa de tecnología estaba en números rojos. Había prometido a inversionistas que conseguiría liquidez usando una propiedad como garantía. Mi propiedad. Sin mi autorización, había usado la casa como promesa de pago. Con toda esta información, el licenciado Gutiérrez elaboró un nuevo testamento. Uno que protegiera mis intereses y castigara cualquier intento de manipulación. Las cláusulas eran claras. Todo iba a un fideicomiso a nombre de Sofía. Roberto recibiría un usufructo limitado después de mi muerte natural, pero solo si no había intentado forzar la venta o mi declaración de incapacidad. Si lo hacía, perdería todo. Firmé ese testamento hace 2 meses, ante notario con testigos, completamente legal. También di instrucciones al licenciado. Si algo me pasaba, si intentaban declararme incapaz, él tenía autorización para actuar inmediatamente en mi defensa. Pero al amanecer, después de la graduación, después del empujón, me di cuenta de algo. Ya no se trataba solo de proteger mi patrimonio. Se trataba de proteger mi dignidad. Lucía, le dije a su foto mientras el sol iluminaba su rostro en la fotografía. Ya no voy a esperar a que ellos actúen. Voy a tomar control. Me bañé, me cambié de ropa, tomé café. A las 9 de la mañana marqué el número del licenciado Gutiérrez. Licenciado, es tiempo. Necesito verlo hoy. Es urgente. 3 días después del empujón, sonó mi teléfono. Era Roberto. Su nombre apareció en la pantalla y mi primer instinto fue no contestar. Pero algo me dijo que lo hiciera. Activé la grabadora antes de responder. Bueno, papá. Su voz sonaba diferente. Temblorosa, quebrada. Nada del tono agresivo de la graduación. Papá, por favor, necesito hablar contigo, urgentemente. Ahora sí soy tu padre. Papá, por favor, cometí un error terrible, necesito verte hoy. ¿Qué pasó, Roberto? No puedo hablarlo por teléfono. Por favor, ¿puedo ir a tu casa a las 4 de la tarde? Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Vengan ambos. Tú y Vanessa, a las 4. ¿Vanessa también? Sí. Quiero que ambos estén presentes en lo que tengo que decirles. Está bien, papá, ahí estaremos. Colgó. Inmediatamente marqué al licenciado Gutiérrez. Licenciado, la confrontación será hoy a las 4. Necesito que esté presente. Allá estaré, señor Maldonado, con todos los documentos. Las siguientes 6 horas las pasé preparándome mentalmente. Ensayé cada palabra que diría. Revisé cada documento que mostraría. Esto no era solo una conversación familiar. Era un acto legal, una declaración de límites, un momento definitorio. A las 3:30 llegó el licenciado Gutiérrez. Traía un portafolio lleno de documentos, grabaciones transcritas, reportes del investigador. Nos sentamos en la sala a repasar la estrategia. Señor Maldonado, ellos van a intentar manipularlo emocionalmente. Van a llorar, a pedir perdón, a prometer cambiar. No se deje engañar. No lo haré. Lo que importa hoy es dejar las cosas claras legalmente. Que sepan que usted está protegido. A las 4 en punto sonó el timbre. Respiré profundo y abrí la puerta. Roberto y Vanessa estaban ahí.
Roberto se veía demacrado con ojeras profundas. Vanessa mantenía su expresión desafiante, pero había algo de nerviosismo en sus ojos. «Pasen». Entraron a la sala. Al ver al licenciado Gutiérrez sentado con su portafolio abierto, Roberto se detuvo en seco. «¿Qué hace tu abogado aquí? Siéntense, por favor». Papá, yo quería que esto fuera una conversación privada. Esta dejó de ser una conversación privada el momento en que me empujaste frente a 200 personas. Ahora es un asunto legal. Siéntense. Se sentaron en el sofá uno al lado del otro. Roberto con las manos temblorosas. Vanessa con los brazos cruzados. Yo permanecí de pie. Posición de poder. «Roberto, dijiste que cometiste un error. Explícate». «Papá, lo del otro día fue imperdonable. No debí empujarte. Estaba furioso, frustrado, pero no es excusa. Te pido perdón». «¿Perdón por el empujón o perdón por no conseguir lo que querías?» Silencio. «Porque esto no empezó en la graduación, Roberto. Esto empezó hace 2 años. Y yo he estado documentando todo». Saqué mi folder, el primero de varios que tenía preparados. «Licenciado, por favor, muéstreles el reporte del investigador». El licenciado sacó un documento y lo puso sobre la mesa de centro. «Roberto Maldonado, su empresa de tecnología, tiene deudas por 2.500.000 pesos. Ha estado en números rojos durante los últimos 18 meses. Roberto palideció. «¿Cómo?» «No es difícil obtener esa información cuando se sabe dónde buscar. Pero lo más grave es esto. Usted prometió a inversionistas que conseguiría liquidez usando una propiedad como garantía. Esta propiedad, sin la autorización del dueño, sin mi autorización. Papá, yo pensé que... ¿Pensaste qué? Que ya era tuya, que podías disponer de mi patrimonio como si fuera tuyo». Vanessa intentó intervenir. «Héctor entiende que...» Silencio. No he terminado. Le hice una seña al licenciado. Sacó otro documento. «Esto es una transcripción de una conversación sostenida hace 3 meses en esta casa. Una conversación que ustedes pensaron que era privada». Comencé a leer en voz alta. «A veces pienso que sería más fácil si simplemente lo declararan incapaz. Con un dictamen médico adecuado podríamos tomar control de sus finanzas». El color desapareció completamente del rostro de Roberto. «Esas fueron tus palabras, hijo». Y la respuesta de Vanessa fue: «Por eso te dije que hablaras con ese psiquiatra que conoces. Puede hacer una evaluación, decir que tiene principios de demencia senil». Vanessa se puso de pie. «Eso fue sacado de contexto». «Contexto. ¿Qué contexto justifica planear declarar incapaz a tu suegro para robarle su patrimonio? No íbamos a hacerlo realmente. Solo estábamos hablando desahogándonos. Tengo 8 grabaciones más, todas admisibles en corte. En todas hay presión, manipulación, amenazas veladas». El licenciado sacó las transcripciones y las puso sobre la mesa. 8 documentos gruesos. «Señora Vanessa, señor Roberto, lo que ustedes han hecho constituye acoso, extorsión y fraude intentado. El señor Maldonado tiene suficiente evidencia para proceder legalmente contra ustedes». Roberto se cubrió el rostro con las manos. «Papá, yo no sé qué decir». «Hay más. Licenciado, muéstreles el Nuevo Testamento». Sacó el documento oficial sellado por el notario. «Hace 2 meses el señor Maldonado actualizó su testamento. Todo su patrimonio irá a un fideicomiso a nombre de su nieta Sofía Maldonado». Roberto levantó la vista incrédulo. «Todo para Sofía. Tú recibirás un usufructo limitado después de mi muerte natural, pero solo si cumples una condición: no intentar forzar la venta de esta propiedad, ni mi declaración de incapacidad. Si lo haces, si hay cualquier evidencia de que lo intentaste, pierdes todo. Hasta ese usufructo limitado. Papá, no puedes hacerme esto». «Ya lo hice. El documento está firmado, notariado, registrado. Es completamente legal». Vanessa explotó. «Eres un viejo mezquino, después de todo lo que Roberto ha hecho por ti». «¿Qué ha hecho por acá?» «Y dime una sola cosa. Te visita, se preocupa por ti. Me visita para presionarme. Se preocupa por mi propiedad, no por mí». Me volví hacia el licenciado. «Licenciado, hábleles sobre el empujón». «Señores, el incidente de la graduación fue presenciado por 200 personas. 47 grabaron el momento en video. Tenemos evidencia clara de agresión física contra un adulto mayor. Puedo proceder con cargos criminales si el señor Maldonado lo desea».
Vanessa se desplomó en el sofá, finalmente entendiendo la gravedad de la situación. Roberto comenzó a llorar. Papá, lo siento mucho. No quería llegar a esto. Vanessa me presionó, los inversionistas me presionaron, las deudas. Me sentí ahogado. Y por sentirte ahogado decidiste ahogarme a mí. Tienes razón. Tienes toda la razón. Hubo un silencio largo. El único sonido era el sollozo de Roberto. Entonces hablé con una calma que me sorprendió a mí mismo. Roberto, te voy a ofrecer algo que quizá no merezco, darte una última oportunidad. Levantó la vista con los ojos rojos, pero con condiciones muy claras. Licenciado, por favor, lea el acuerdo. El licenciado sacó un documento final. Condición 1. Roberto Maldonado buscará ayuda profesional. Terapia individual y terapia de pareja. Condición 2. Se alejará de los inversionistas que lo manipularon para prometer propiedad ajena. Condición 3. Nunca más mencionará esta propiedad ni su transferencia. Condición 4. Respetará la decisión sobre Sofía como heredera principal. Condición 5. Si cumple estas condiciones durante 2 años consecutivos, su padre considerará ayudarlo con sus deudas mediante un préstamo formal con condiciones claras. No un regalo, un préstamo. Si no acepta estas condiciones, se procederá legalmente. Tanto por el fraude intentado como por la agresión física. Está claro. Roberto asentía mientras lloraba. Acepto, papá, acepto todo. Vanessa se levantó bruscamente. Roberto, no puedes aceptar esto. Es un insulto. Roberto la miró y por primera vez en años vi un destello del hijo que solía ser. Vanessa, por tu culpa casi pierdo a mi padre. Por tu culpa humillé a mi hija en su graduación. Por tu culpa estamos en este desastre. Por mi culpa. Yo solo quería que tuviéramos una vida mejor. Querías mi herencia antes de tiempo. Hay una diferencia. Se volteó hacia mí. Papá, firmaré lo que sea necesario. Solo dame esta oportunidad. El licenciado puso el acuerdo frente a él. 5 páginas de condiciones, consecuencias, plazos. Roberto las leyó con manos temblorosas y firmó al final de cada una. Vanessa se negó a firmar. Yo no voy a ser parte de esta humillación. Entonces tú tampoco serás parte de esta familia, dijo Roberto con una firmeza que no había mostrado en años. Ella lo miró con incredulidad. Pues, estás eligiendo a Moael. Te estoy eligiendo a mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo. Vanessa tomó su bolsa y caminó hacia la puerta. Te vas a arrepentir de esto, Roberto. Cuando estés arruinado y solo te vas a arrepentir, salió azotando la puerta. El sonido resonó en toda la casa. Roberto se quedó sentado mirando los documentos firmados. ¿Por qué, papá? Ahora vas a casa, vas a pensar en lo que hiciste. Y si realmente quieres recuperar a tu padre, vas a cumplir cada una de esas condiciones. Lo haré, te lo prometo. Se puso de pie, dudó un momento y luego se acercó a darme un abrazo. Yo me quedé rígido sin corresponder. Necesito tiempo, Roberto. Necesito tiempo para procesar todo esto. Lo entiendo. Se fue. El licenciado y yo nos quedamos en silencio. Han pasado 14 meses desde ese día. 14 meses desde el empujón que cambió todo. 14 meses desde que tomé control de mi vida y dejé de ser la víctima que mi hijo y su esposa esperaban que fuera. Mi vida cambió, sí, pero no como Roberto esperaba. Sigo viviendo en mi villa frente al mar. Cada mañana me despierto con el sonido de las olas, como lo he hecho durante años. Camino 5 kilómetros por la playa antes del desayuno. Mi salud está mejor que nunca. El médico dice que tengo la presión de un hombre de 50 años. La casa ya no se siente vacía como antes. Hace 8 meses tomé una decisión que le habría encantado a Lucía. Convertí 2 de las habitaciones de huéspedes en una pequeña clínica comunitaria. Nada formal, nada grande, solo un espacio donde la gente del pueblo, que no tiene recursos, puede venir a consulta gratuita. Sofía viene 3 veces por semana, después de su turno en el hospital. Mi nieta terminó su residencia con honores y ahora trabaja en el hospital público de la ciudad. Pero los sábados por la mañana, ella y su novio Daniel, que también es médico, atienden en la clínica de la villa. He visto pasar por esas habitaciones a pescadores con heridas infectadas, niños con fiebre, madres embarazadas, que necesitan revisión prenatal, ancianos con diabetes sin control.
Gente que no tiene dinero para ir a un consultorio privado, pero que merece atención digna. Lucía estaría orgullosa. La casa sigue viva con propósito sanando gente, en lugar de solo albergar recuerdos. Sofía me dice que soy su inspiración, que ver cómo defendí mi dignidad le enseñó a ella a defender la suya. Ahora está trabajando en un proyecto para llevar medicina a comunidades rurales. Mi nieta no solo cura cuerpos, cura esperanzas. Su novio Daniel es un buen muchacho. Humilde, trabajador, respetuoso. Me recuerda a mí cuando era joven. El mes pasado me pidió permiso para casarse con Sofía. Le dije que sí, pero que el permiso más importante era el de ella, no el mío. Se van a casar el próximo año aquí en la villa. Sofía quiere que sea en el mismo jardín donde fue su graduación. Dice que quiere reemplazar el recuerdo doloroso con uno hermoso. Esa niña tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Mi relación con Roberto ha sido un proceso lento y difícil. Los primeros 6 meses después de la confrontación apenas nos hablamos. Él respetó mi necesidad de espacio, cumplió su palabra de ir a terapia, pero la distancia entre nosotros era un océano. En el 7º mes recibí una llamada suya. No para pedirme nada, no para hablar de la casa o de dinero. Solo para preguntarme cómo estaba. Papá, ¿cómo has estado? Fue una conversación de 10 minutos. Superficial, incómoda, pero limpia. Sin agenda oculta. Solo un hijo preguntándole a su padre cómo estaba. Las llamadas se repitieron, una vez por semana. Siempre cortas, siempre respetuosas. Nunca mencionaba la villa, nunca pedía nada. Solo hablábamos del clima de su trabajo, de mi salud. En el 9º mes, vino a visitarme, solo sin Vanessa. Llegó un domingo por la mañana con pan dulce y café de una panadería que me gusta. Nos sentamos en la terraza mirando el mar sin decir mucho al principio. Entonces él rompió el silencio. Papá, Vanessa y yo nos estamos divorciando. No me sorprendió. Después de la confrontación, ella nunca aceptó las condiciones. Intentó convencer a Roberto de demandarme, de buscar la forma de anular el testamento, de seguir peleando. Pero Roberto, por primera vez en años, le dijo que no. Lo siento, hijo. No lo sientas. Debí haberlo hecho hace tiempo. La terapia me ayudó a ver que yo había perdido mi identidad tratando de complacerla. Me habló de cómo la terapia le había mostrado patrones de manipulación que no había visto. De cómo Vanessa siempre usaba el miedo y la culpa para controlarlo. De cómo él, en su desesperación por hacer feliz a su esposa, había perdido de vista lo que realmente importaba. Vendí el BMW a papá y el departamento de la playa que teníamos. Estoy pagando las deudas poco a poco. Ya llevo 40% liquidado. Me alegra escuchar eso. No es fácil. Tuve que reducir la empresa, despedir personal, volver a un departamento más pequeño. Pero duermo mejor ahora. Ya no tengo esa presión constante en el pecho. Lo miré. Se veía más delgado, con algunas canas nuevas, pero había algo diferente en sus ojos. Algo que no veía desde que era joven. Paz. ¿Y tú, papá? ¿Cómo has estado realmente? Le conté sobre la clínica, sobre Sofía, sobre mis caminatas en la playa. Le mostré el jardín, que he estado cuidando, las bugambilias que Lucía plantó y que cada año florecen más hermosas. Mamá estaría feliz de ver esto, dijo con lágrimas en los ojos. Sí, lo estaría. Esa visita duró 3 horas. Cuando se fue me abrazó. Esta vez yo sí correspondí el abrazo. Las visitas continuaron. Una vez al mes, al principio, luego cada 2 semanas. Roberto conoció a una mujer nueva hace 4 meses. Se llama Patricia, es maestra de primaria. Viene de una familia humilde, no tiene dinero, no tiene ambiciones materiales. Solo tiene un corazón noble y una risa sincera. La trajo a conocerme el mes pasado. Me cayó bien. Le pregunta a Roberto por mí, lo anima a llamarme, respeta mi espacio, pero muestra interés genuino. Es todo lo opuesto a Vanessa. Papá, Patricia es diferente. Ella me ayuda a ser mejor persona, no a acumular más cosas. Roberto todavía tiene un largo camino por recorrer. Nuestras conversaciones son cordiales, pero cuidadosas. Yo le perdono un poco más cada día, pero el dolor del empujón aún vive en algún rincón de mi corazón. Quizás siempre vivirá ahí. Pero he aprendido que perdonar no significa olvidar, significa soltar la rabia para poder seguir adelante.
No he modificado el testamento. Sofía sigue siendo la heredera principal. Roberto lo sabe y lo acepta. Dice que es justo, que él no merece más después de lo que hizo. Vanessa intentó demandarme hace un año. Alegó que yo había coaccionado a Roberto, que el testamento era inválido, que tenía derecho aparte de la propiedad como exnuera. El juez desechó la demanda en la primera audiencia. Las grabaciones, los testimonios, todo jugó a mi favor. Ella tuvo que pagar las costas judiciales. No he vuelto a saber de ella desde entonces. Roberto me dijo que se fue a vivir a otra ciudad, que rehizo su vida con alguien más. Le deseo lo mejor, aunque sé que mi deseo no cambia nada. Mateo, mi nieto menor, viene a verme de vez en cuando. Es más callado que Sofía, más reservado, pero también es buen muchacho. Está estudiando ingeniería como yo. Le he estado enseñando lo poco que recuerdo de cálculo estructural. Le brillan los ojos cuando hablamos de construcción. Abuelo, cuando me gradúe quiero trabajar contigo en proyectos comunitarios, casas para gente que no tiene. Ese nieto tiene el corazón en el lugar correcto. He pensado mucho en estos 14 meses sobre qué significa la familia. Crecí creyendo que la familia era sangre, era obligación, era permanencia automática. Pero ahora entiendo que la familia real es elección, es respeto. Es estar presente sin agenda oculta. Sofía es mi familia. Mateo es mi familia. Roberto está en camino de serlo de nuevo. Pero Vanessa nunca lo fue, aunque llevara mi apellido por matrimonio. También he aprendido sobre la soledad. Muchos adultos mayores tienen miedo de estar solos. Aceptan maltrato, aceptan manipulación, regalan su patrimonio solo por no quedarse solos. Yo estuve a punto de caer en esa trampa, pero descubrí que estar solo no es lo mismo que estar abandonado. Yo estoy solo en mi casa grande, sí, pero no estoy abandonado. Tengo a Sofía, que viene 3 veces por semana. Tengo a Roberto, que está reconstruyendo su relación conmigo. Tengo a los pacientes de la clínica que me agradecen por abrir mi hogar. Tengo a mis amigos de toda la vida que vienen a jugar dominó los viernes. Estar solo significa tener tu propio espacio. Estar abandonado significa no tener a nadie que realmente se preocupe. Son cosas muy diferentes. El dinero que pensé en dejarle a Roberto, eventualmente lo estoy usando de otra forma. He creado un fondo para becas universitarias para jóvenes del pueblo que quieren estudiar medicina o ingeniería. Ya llevo 3 becados. Uno de ellos, hijo de un pescador, acaba de entrar a la Universidad de Medicina. Quiere ser como Sofía. Mi pensión y mis ahorros me alcanzan bien para vivir con dignidad. No necesito lujos. Una casa limpia, comida en la mesa, salud para caminar por la playa y propósito para levantarme cada mañana. Eso es riqueza. A ustedes que me escuchan hoy, especialmente a los adultos mayores que están pasando por situaciones similares, quiero compartirles lo que he aprendido en este proceso doloroso, pero liberador. Primero, protéjanse legalmente antes de que haya crisis. Yo cometí el error de esperar demasiado. Debí haber actualizado mi testamento y buscado asesoría legal desde la primera señal de presión. No esperen a que los empujen literalmente para tomar acción. Busquen un abogado de confianza. No uno recomendado por la familia que los presiona. Uno independiente con experiencia en derecho patrimonial y sucesiones. Inviertan en esa asesoría. Vale cada peso. Segundo, documenten todo. En México es legal grabar conversaciones donde ustedes son parte sin avisar a la otra persona. Usen esa herramienta. Cada vez que sientan presión, amenaza, manipulación, graben. Esas grabaciones pueden salvarles la vida jurídica. Guarden mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier evidencia escrita. Anoten fechas, horas, testigos de conversaciones importantes. Un cuaderno simple puede convertirse en su mejor aliado legal. Tercero, no regalen propiedades en vida a menos que estén completamente seguros. Una vez que firman una transferencia de propiedad, pierden control. Por más que les prometan que podrán seguir viviendo ahí, que nada cambiará, la realidad es que ya no es suyo. Si quieren heredar en vida, háganlo a través de fideicomisos que les den control hasta su muerte. Consulten con notarios independientes, no con los que traiga la familia interesada. Cuarto, tengan una red de apoyo fuera de la familia.
amigos de confianza, vecinos, colegas. Gente que los conozca desde hace años y pueda dar testimonio de su capacidad mental. Si intentan declararlos incapaces, esos testimonios serán cruciales. El licenciado Gutiérrez me dijo algo que nunca olvidaré. Señor Maldonado, la mejor defensa contra la codicia familiar es la comunidad externa que lo conoce y lo respeta. Quinto, cuiden su salud mental y física. Mientras ustedes estén lúcidos, activos, con buena memoria, es mucho más difícil que alguien los declare incapaces. Caminen, lean, socialicen, mantengan su mente activa. Vayan a chequeos médicos regulares y guarden esos reportes. Son evidencia de su capacidad. Sexto, no es egoísmo proteger lo que construyeron. Durante meses sentí culpa. Estaba siendo egoísta por no regalarle la casa a mi hijo. Estaba siendo mezquino. La respuesta es no. Proteger tu patrimonio es proteger tu autonomía, tu dignidad, tu capacidad de decidir sobre tu propia vida. Nadie tiene derecho a presionarlos para que regalen lo que les costó décadas construir. Si sus hijos los aman de verdad, respetarán sus decisiones. Si solo aman su patrimonio, entonces no merecen ni su amor ni su herencia. Séptimo, el perdón es un proceso, no un evento. Yo no perdoné a Roberto en un día. No lo perdoné en una conversación. Lo he ido perdonando poco a poco en cada llamada donde él no pide nada, en cada visita donde muestra cambio genuino, en cada acción que demuestra respeto. Ustedes no tienen obligación de perdonar rápido. Ni siquiera tienen obligación de perdonar si no quieren. El perdón es un regalo que ustedes dan cuando están listos, no cuando otros lo exigen. Octavo. La familia verdadera se comporta como familia. Vanessa llevaba mi apellido por matrimonio, pero nunca fue familia. Roberto es mi hijo de sangre, pero durante 2 años no se comportó como hijo. Sofía es mi nieta, y siempre se ha comportado con el amor y respeto que eso significa. La sangre no garantiza lealtad. El amor no garantiza respeto. Pero las acciones constantes sí revelan quién realmente merece estar en su vida. Y lo más importante, su casa es suya hasta el último día de su vida. No importa cuántos hijos tengan, no importa cuántas deudas tengan ellos, no importa cuántas promesas hagan. Mientras ustedes estén vivos y lúcidos, esa propiedad es suya y solo ustedes deciden qué hacer con ella. Esa fue la última vez que vi al Roberto manipulado por Vanessa. No como mi hijo, sino como la lección más dura de mi vida. Tuve que perderlo para poder recuperarlo. Tuve que ser duro para poder ser justo. A veces perder a alguien no es perder sino liberarse. Liberarse de expectativas que nunca se cumplieron. Liberarse de la manipulación disfrazada de amor filial. Liberarse del miedo a quedarse solo que nos hace aceptar lo inaceptable. Yo perdí al hijo que conocía, pero gané mi dignidad. Y con el tiempo estoy recuperando un hijo diferente, uno que está aprendiendo a ser mejor hombre. La justicia no siempre es dramática. No siempre es venganza satisfactoria, donde el malo sufre terriblemente. A veces la justicia es simplemente establecer límites claros, proteger lo que es tuyo y vivir con paz interior sabiendo que hiciste lo correcto. Hoy, mientras el sol se pone sobre el mar desde mi terraza, sostengo la foto de Lucía y le digo, lo hice, mi amor. Protegí lo nuestro. Mantuve nuestra dignidad. Y nuestra casa sigue siendo un hogar, no solo una propiedad. El viento mueve las bugambilias que ella plantó. Las flores fucsias brillan con el último rayo del sol. Y yo sé con certeza absoluta que tomé las decisiones correctas. A los 68 años aprendí que nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para establecer límites. Y nunca es tarde para vivir con dignidad. La dignidad no tiene edad. El respeto no se negocia. Y su hogar no es una herencia anticipada. Es su refugio, su fortaleza, su derecho hasta el último aliento. Si esta historia tocó tu corazón o te hizo reflexionar sobre tu propia familia, déjanos un comentario. No estás solo en esto. Miles de adultos mayores enfrentan estas presiones cada día. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Escribe tu ciudad y tu edad en los comentarios.
Me encantaría saber que este mensaje llegó a donde necesita llegar. Que alguien en Guadalajara, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Madrid, está escuchando esto y decidiendo protegerse antes de que sea tarde. ¿Has vivido algo similar con tu familia? Cuéntanos en los comentarios. No hay juicio aquí, solo comprensión. Tu historia puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo en silencio. A veces, solo necesitamos saber que no somos los únicos que no estamos locos por sentirnos incómodos con la presión familiar. Si eres adulto mayor y sientes presión sobre tus propiedades, si tus hijos mencionan con frecuencia tu testamento, si te han llevado con notarios, sin consultarte primero si te han sugerido asilos o casas de retiro sin que lo hayas pedido, presta atención. Esas son señales. Toma captura de pantalla de este video. Compártelo con un amigo de confianza. Y mañana mismo busca un abogado. Uno que tú elijas, no uno que te recomiende la familia interesada. Actualiza tu testamento. Establece fideicomisos si es necesario. Graba las conversaciones donde sientas presión. No firmes nada sin asesoría independiente. Por más que te digan que es solo un trámite, que es por tu bien, que es para evitar impuestos. No firmes hasta que tu propio abogado revise cada palabra. Si conoces a alguien mayor que está siendo presionado, envíale este video. Puede ser tu padre, tu madre, tu tío, tu vecino. Puede ser la diferencia entre protegerse o perderlo todo. Un video compartido a tiempo puede salvar un patrimonio, una dignidad, una vida. Cada semana compartimos historias reales de personas que encontraron justicia, que recuperaron su dignidad, que aprendieron a defenderse. Historias como la mía, como quizá la tuya. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Porque la información es poder y el poder te protege. Ya somos una comunidad de personas que creen en el respeto, en la dignidad, en la justicia familiar. Personas que entienden que amar a tu familia no significa regalarles todo lo que tienes. Que cuidar a tus hijos no significa sacrificar tu propia seguridad. Pregunta del día, y quiero que me respondas honestamente en los comentarios. ¿Crees que Héctor debería perdonar completamente a Roberto y modificar el testamento para incluirlo? ¿O crees que debe mantener la distancia y las condiciones actuales? Escribe perdonar. Si crees que debe darle otra oportunidad completa, escribe mantener. Si crees que debe mantener las cosas como están, quiero ver qué piensa nuestra comunidad. No hay respuesta correcta, solo perspectivas diferentes. Y si esta historia te ayudó, si aprendiste algo, si te hizo sentir menos solo, déjanos un corazón azul en los comentarios. Cada corazón me dice que este mensaje está llegando a quien lo necesita. Recuerda siempre, tu casa, tu decisión, tu dignidad. Nadie puede quitarte eso, a menos que tú lo permitas. Y mientras tengas información, apoyo legal y comunidad que te respalde, nadie podrá manipularte. Protégete con inteligencia, no con miedo. Defiéndete con la ley, no con rabia. Y vive cada día sabiendo que tomaste las decisiones correctas para ti, sin importar lo que otros opinen. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho, protege lo tuyo, y nunca permitas que alguien te haga sentir culpable por cuidar lo que construiste con tu propio esfuerzo. Hasta pronto.